ver a un conjunto de las mayores despedir en medio de la campaña a un manager. Sin embargo, en lo que va de 2022 ya son 2 los managers sustituidos. Bienvenidos, amigas y amigos de Los Cronistas. Acá estamos de nuevo. Daniel Chapela, Octavio Sazo, Efraín Zabarce y Fernando Arreaza. Cronistas 2.0 en un nuevo episodio. Echándolas, tanto Octavio como mi persona, porque acertamos el pronóstico, sobre todo Octavio, cuyo logro fue, creo que de más 124. Una cosa, pusiste a ganar a la gente, Octavio, con el pronóstico de Golden State, con los 10 puntos. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy cuando daremos un dato en torno al béisbol y la serie entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Visita juegaenlinea.com, ingresa a la sección de promociones para que tengas las mejores posibilidades de llevarte ese fabuloso premio, un viaje VIP para 2 personas para el Mundial de Qatar. Ahora, dentro de poco tiempo, puedes tú ser ese feliz ganador y solo visitando juegaenlinea.com. ¿Cómo se siente Octavio Sazo, que ha recibido más palo que el Carrizo y pegó un pronóstico? No, ya se está repitiendo, ¿Sí? Estoy volviendo a mi nivel. La verdad es que esto fue ya formidable. No, pero es que diste un dato muy preciso, además. Muy preciso, o sea, 10 puntos de diferencia con 100. Lo único que me faltó fue decir que Boston no llegaba a 100, pero no quise, digamos, hacerlo tan... Abusar tanto, pero fue la verdad es que, bueno, y estaba así esperando el juego, porque no sé si te acuerdas que Curry falló un tiro libre. Yo dije, bueno, aquí se acabó el partido y no llegué, pero sí llegué a los 10 de diferencia. Eso le pasa a Daniel y a Efraín por querer congraciarse con María Alicia. Hubo 3 ganadores que ya vamos a mencionar, Daniel. No, mira, yo soy antisistema, yo voy en contra del favorito siempre. Entonces, pero le está yendo al más grande de la historia, nada más. Ya lo sé, yo sé de quién estamos hablando. Sigo creyendo en Boston, para el título. Caramba. Y yo además de no quererme ganar un lío con María Alicia, yo realmente pensaba que Boston tenía oportunidad de ganar ese partido, realmente. Bueno, ahora, mira, sí. No, que Octavio pone a ganar a la gente, pero no se mete la mano en el bolsillo. Sí. Eso lo sabemos, eso es histórico. Mira, hubo 3 ganadores que van a ser recompensados con su free bet de $20. Se les va a abonar a sus respectivas cuentas, porque es indispensable ser usuario de Juega en Línea, usuario activo de Juega en Línea, para que nos den sus pronósticos. Ya ustedes saben el mecanismo. Ponemos un tweet. En el tweet ustedes participan. En ese hilo que se arma del tweet salen seleccionadas 4 personas que son las que nombramos acá y que vamos a nombrar en el dato de hoy, que es de béisbol. Y de esos 4 surgen quienes acierten el pronóstico. Y la semana pasada acertaron 3. Son ellos las siguientes personas. Néstor Toro, que dijo ganarán los Warriors y anotarán más de 100 puntos. Usuario Carmen A. Pérez. También José Morán, ganan los Warriors y harán más de 100 puntos. Usuario José GS 14. El otro ganador es Alexander, y Alexander ganan los Warriors, anotan más de 100 puntos. Usuario y Alexander 5. Y el otro ganador, son 3 ya. Son 3. Listo, son 3. ¿De qué vamos a hablar hoy, Efraín? Vamos a comenzar con béisbol, ¿no? Y luego un tema interesantísimo de fútbol también, con estas novedades de las reglas en la FIFA y de cara al Mundial. Eso va a ser muy interesante también, así como el tema de béisbol que vamos a abordar. Y vamos a hablar, Fernando, de los managers despedidos hasta el momento en la campaña de Grandes Ligas. Cada vez es menos frecuente ver a un conjunto de las mayores despedir en medio de la campaña a un manager. Sin embargo, en lo que va de 2022 ya son 2 los managers sustituidos. Además, esto ocurrió en el lapso de menos de 10 días. Los Phillies decidieron cesantía
a Joe Girardi, mientras que los angelinos hicieron lo propio con Joe Maddon. Ambos managers con experiencia dirigiendo en Serie Mundial, en el caso de Joe Girardi, ganador de la edición 2009, cuando al frente de los Yankees de Nueva York, pues se impuso precisamente a los Phillies de Filadelfia, el equipo que ha sido pues el que lo ha despedido recientemente. La pregunta es, Fernando, si son despidos que se justificaron, que podemos argumentar a favor de la gerencia en cuanto a esas decisiones, siempre, por supuesto, tomando en cuenta y reconociendo que ambos conjuntos, en el momento en el cual esos managers fueron despedidos, pues tenían un desempeño, estaban atravesando un desempeño por debajo de lo esperado. Sí, yo con Girardi me lo esperaba, con Maddon no. Con Maddon me tomó totalmente por sorpresa con todo y que tenían, ¿cuántas eran? 11 derrotas seguidas cuando decidieron cesantear a Joe Maddon. El equipo de Filadelfia, uno lo veía desdibujado, uno lo veía jugando mal, fallando en fundamentos. Vi varios juegos de Filadelfia, no tiene más oportunidad de ver y transmitir juegos de los Phillies por ser de la costa este. Y hubo varias decisiones de Girardi, sobre todo en el manejo del picheo, que me llamaron poderosamente la atención. Y con todo y que es un manager de prestigio, como lo es Maddon, y como tú acabas de reseñar muy bien, ganadores de la Serie Mundial, cuesta más cesantear a un manager con ese prestigio, con ese background, con ese currículum, que a cualquier otro manager que no haya sido un ganador de la Serie Mundial. Entonces, con Girardi yo me lo esperaba, y tampoco lo digo por lo que pasó después, ¿no? Y que los Phillies reaccionaron de una manera increíble y lo ganando una racha ganadora tremenda, que por cierto, comenzó con Girardi como manager. Él todavía era el manager cuando ganaron el último partido de esos 8 o 9 seguidos que ganaron. Eso fue un miércoles, el jueves fue día libre, y ese jueves decidieron cesantearlo para nombrar a Rob Thomson, que hilvanó esa racha de 8 victorias consecutivas, la segunda más larga para un manager debutante en las Grandes Ligas. Y con Joe Maddon, que llevó a los Cachorros a terminar la maldición de la cabra, más de 100 años sin ganar, que llevó a Tampa Bay a su primera Serie Mundial, que era parte de esa estructura cuando Mike Scioscia tenía las riendas de los angelinos, que regresó como una figura para armar el andamiaje rumbo a convertir a los angelinos en un equipo competitivo, me llamó poderosamente la atención. Y no ha habido efecto en Maddon, porque Phil Nevin hasta ahora ha seguido perdiendo. Sí, terminaron con la racha adversa, pero igual siguen perdiendo muchos juegos de pelota. Y no lo digo con el periódico debajo del brazo, porque en un caso sí hubo la reacción favorable con los Phillies y en el otro no, pero yo no hubiera cesanteado a Maddon. Yo creo que había que apostar más a Joe Maddon. No sé cómo lo ves tú, Efraín. Sí, yo creo que uno siempre tiene que tomar en cuenta, y aun cuando nos preciamos sin ningún tipo de jactancia de ser profesionales en cuanto a lo que hacemos, es decir, en cuanto al análisis del desempeño de los equipos en Grandes Ligas, la realidad es que estamos a una distancia considerable de esos conjuntos, e incluso teniendo la oportunidad, porque ha sido nuestra experiencia, Fernando, sobre todo en Venezuela, de cubrir a diario a equipos o a un determinado conjunto, yo creo que uno siempre debe tomar en cuenta y debe tener conciencia de lo siguiente. Difícilmente alguien mejor que el jefe de la oficina de un equipo de béisbol tiene más clara la situación con respecto a un manager que cualquier otra persona, por muy analista, por muy buen reportero que se precie con respecto a ese determinado equipo. Siempre habrá elementos que uno desconoce y que sirven para evaluar el desempeño de un manager, su capacidad o no, su idoneidad o no al frente de un determinado equipo. Dicho esto, tomando en cuenta esto, pues yo creo que sí, en el caso de Joe Girardi, uno podía tener mayores elementos como para pensar en ese tipo de decisiones, pero porque Dave Dombrowski, el actual jefe de la oficina de operaciones de béisbol de los Phillies de Filadelfia, llegó el año pasado a ese equipo, Fernando, ya cuando Girardi estaba dirigiéndolo. Es decir,
Joe Girardi no es una persona de Dave Dombrowski. Luego, días antes de su despido, ya incluso la prensa de Filadelfia, de forma insistente, después de cada derrota, le preguntaba a Girardi: ¿siente usted que su puesto está en peligro? Y la forma de reaccionar de Girardi pues daba a entender que no estaba ciertamente en una posición cómoda. Y luego yo particularmente, Fernando, aún cuando lo acabamos de decir, fue el manager ganador de la Serie Mundial de 2009, tiene récord ganador a lo largo de su carrera, pues a mí Girardi no me parece que esté entre los managers más brillantes estratégicamente del béisbol de las Grandes Ligas. Entonces, sí, había como una serie de elementos para pensar que esa posibilidad podía darse. También creo que hay que tomar en cuenta esto. Me parece que, y aún con la reacción que han tenido los Phillies durante las últimas, o la última semana y media, yo creo que ese conjunto tiene varios problemas más allá del que podía representar Girardi. Una defensiva que es la peor en las Grandes Ligas, al menos en el renglón de carreras salvadas, un bullpen que no termina de ser efectivo, y luego, antes de esta cadena de victorias, pues Filadelfia no estaba bateando como uno pensaba podía hacerlo, tomando en cuenta que ya incluso antes de la llegada de tipos como Kyle Schwarber o Nick Castellanos, pues era un conjunto productivo que podía hacer daño con los bates. Entonces, yo creo que incluso con esta racha victoriosa que terminó el fin de semana, Filadelfia va a tener problemas, va a seguir confrontando problemas para llegar, para clasificar a la postemporada. En el caso de Maddon, completamente de acuerdo, era algo que no me esperaba, aun cuando he estado leyendo en las últimas horas, en los últimos días, reportes que aseguran que Maddon aparentemente había perdido algo que también le pasó con los Cachorros de Chicago durante la campaña 2018-2019, esa rigurosidad, ese liderazgo, esa capacidad de estar al frente de un equipo y ese deseo de ganar. Hay que tomar en cuenta que Fernando Maddon no lo renovaron después de culminar el último contrato con los Cachorros de Chicago. Esa es la razón por la cual él termina a partir de 2020 dirigiendo a los angelinos. Es decir, ese triunfo de 2016, el acabar con una cadena de más de 100 años sin ganar la Serie Mundial, no le fue suficiente como para mantenerse por un contrato más después de vencido el último con esa organización. Fernando, Efraín, bueno, evidentemente estamos hablando de los Phillies que llevó a peloteros importantes, que tiene un equipo además costoso, un equipo con nombres pesados, al igual que evidentemente el caso de los angelinos, con Ohtani, con Mike Trout, con Anthony Rendón, un equipo de mucho peso, dos managers afuera. ¿Creen ustedes que en este camino que estamos viendo en esta tendencia, por ejemplo, un manager como Tony La Russa esté en una situación similar con un equipo como los Medias Blancas, que en principio para todos era candidato y le está costando manejarse en medio de eso? Hay ruido, hay quejas de los aficionados. En estos días pues gritaron en el estadio Fire Tony, que votaran a Tony. El fan es visceral, el fan se maneja así. Ha habido una matriz de opinión por la base por bolas intencional que otorgó, que puede gustar o no, que puede ser cuestionable o no. Lo que no creo que sea razonable es la reacción desmedida de los sabermétricos obsesionados que, bueno, les causa urticaria, les causa, alergia y les irrita de manera infinita un boleto intencional. Un boleto intencional, cualquiera que sea, les produce alergia y urticaria. Este boleto con una bola y dos strike, bueno, llevó a esa matriz de opinión gigantesca con los sabermétricos formando ese zaperoco. Incluso algunos buenos amigos llegaron a poner en duda que esté bien de su cabeza Tony La Russa. Llegaron a decir que, bueno, lo más probable es que
en el momento en que se produce el wild pitch y que se abre la primera y por eso da el boleto, ¿cómo se llama? Se olvidó de la cuenta. O sea, la rusa está ido, está mal de la cabeza. Un equipo que tiene una nómina como esa, que está armado para ganar, si mantiene como manager a un tipo que está ya deschavetado, pues bueno, la cosa no anda bien. Y no es así. El boleto puede ser discutible, pero puede ser defendido también. Entonces, hay un ambiente extraño. Los Medias Blancas no están jugando bien. Los Medias Blancas el año pasado tampoco tuvieron salud, pero salieron adelante porque esa rotación de 5 se mantuvo estable hasta agosto. Hasta agosto nadie perdió su turno en la rotación. Estoy hablando de Lance Lynn, de Carlos Rodón, de Lucas Yolito, de Dallas Keuchel, que lanzó mucho mejor el año pasado, y de Dylan Cease. Lynn, Yolito, Rodón, Keuchel y Cease, todos tomaron su turno en la rotación de manera invariable hasta agosto, y el bullpen estuvo muy bien. Y con todas las lesiones de Eloy Jiménez y de Luis Robert, el equipo salió adelante. Este año hay lesiones de los bateadores también. Eloy Jiménez está fuera de nuevo y esa rotación no es igual y varios de los relevistas se lesionaron. Ese es el problema de los Medias Blancas. Yo no creo que sea el problema de la rusa ni el boleto intencional que dio el otro día, que lo da porque venía Max Muncy, que tiene un promedio de 150, que estaba reapareciendo de la lista de lesionados. Trey Turner, él consideró que en una bola y 2 strike era más peligroso que Muncy, y Trey Turner este año en una bola y 2 strike tiene 80 puntos de promedio más que Muncy y creyó que era más peligroso Trey Turner en una bola y 2 strike. Luego Muncy da el jonrón y bueno, viene con el periódico del Barajo, muy fácil el análisis a posteriori. Eso está generando ruido. Yo sí creo, y nadie está seguro en su puesto, por muy hall de la fama que sea Tony La Russa, si las cosas siguen mal, sabemos que la cosa termina así, que votan a uno y que ese es el remedio o la decisión que por lo general se toma, ¿no, Efraín? Sí, yo creo en el caso de los Medias Blancas de Chicago y Tony La Russa, coincido con Fernando en que el principal problema de los Medias Blancas no es Tony La Russa. El principal problema de los Medias Blancas es que han tenido una cantidad de peloteros lesionados que en este momento pues les están haciendo falta. Tim Anderson, por ejemplo, que estaba teniendo una gran campaña, pues se ha ausentado durante las últimas 2 semanas y esto pues también es algo a considerar. Creo sí que Tony La Russa, a mi entender, no ha estado bien. Yo creo, primero yo no, y aquí sí estoy en desacuerdo con Fernando, a mí la verdad es que me sorprendió enterarme de ese boleto en esa cuenta. Sorpresivo fue, de eso no hay duda. Yo estaba viendo el juego en vivo y me sorprendió en el momento en que lo decide. Sorpresivo fue, pero que sea producto de que está deschavetado, no creo. Sí, bueno, yo tampoco no estoy cerca de Tony La Russa y me parece que si algo no estuviese bien en su cabeza, pues ya uno se habría enterado porque esas cosas se cuelan, se filtran y pues bueno, hubiese sido muy difícil ocultarlo. Pero darle un boleto a un pelotero en 1 y 2, sexto episodio representando el empate, es cierto, para que después venga Max Muncy, quien estaba reapareciendo de la lista de lesionados, pues a mí me sorprendió. Yo todavía es algo que yo no entiendo. Muncy desde 2018 a esta parte ha estado entre los 10 peloteros con más cuadrangulares en las grandes ligas. Es alguien que históricamente además ha bateado más frente a los zurdos que ante los derechos. No, este año tenía de 45 contra zurdos. Sí, este año, y eso es una muestra pequeña, muy pequeña además, porque él ha estado mucho tiempo en la lista de lesionados, pero su historial habla de que es un mejor bateador. A veces las decisiones se toman por el momento, no por el historial grande, sino por lo que está pasando en el instante. Vamos a poner que fue una decisión de feeling. También, porque fue de feeling, está mal. No, las decisiones de feeling también se toman si no están soportadas por un elemento, por un parámetro estadístico. A veces hace falta una decisión de feeling. Yo siento que este es más peligroso que el otro. Se le abrió la primera y se quitó de encima a Turner. Así lo veo yo. Sí, claro. El asunto es cómo argumentas tú eso. Porque me refiero al caso de Tony La Russa. Si él va
a hablar de feeling, pues bueno, ahí están los números, ¿no? Sí. Es que hay feeling y números, hay las dos cosas. Yo creo que por números también hay manera de respaldar el movimiento, como te estoy diciendo. Sí, lo que pasa es que la muestra es muy pequeña. O sea, cuando uno pone lo hecho en su carrera frente a zurdos, a esto que ha ocurrido en 2022, cuando todavía no llegamos a la primera parte de la campaña, y él además ha estado durante buena parte de esta temporada lesionado, y por eso sus números bajos en general, yo particularmente creo que hay que darle más peso a lo que ha sido ese pelotero a lo largo de su carrera. Estaba reapareciendo en la lista de lesionados. Ese es otro factor, otro elemento a tomar en cuenta. No es solamente alguien que ha bateado más frente a zurdos, sino que además es un jonronero. No este año, de 45 este año, no es tan poca la muestra. De 45 es una cosa horrible tener 5 hits en 40 turnos contra zurdos de este año. Claro, Fernando, cuando paras eso con lo hecho a lo largo de su carrera, porque no es alguien que comenzó a jugar en 2020 ni en 2019, para mí tiene más peso lo que ha hecho ese pelotero. Para mí tiene más peso el momento. Y que estaba reapareciendo. Y luego está el asunto de los cuadrangulares. Es un jonronero. Entonces tú le estás dando la oportunidad a un jonronero de venir al bate representando él la carrera de la diferencia. Pues bueno, para mí no es muy extraño ver el resultado que ya pues sabemos y que estamos comentando. Y lo otro es que en ese juego, para mí ese no fue el único error que cometió la rusa. El abridor de los Medias Blancas terminó haciendo 110 picheos, 4 innings y 2 tercios. Sí, ese inning fue interminable. Hubo un par de errores que lo perjudicaron y no terminó de sacarlo. Yo vi ese juego en vivo, completico. 45 innings hizo en el quinto episodio. 45 picheos hizo en el quinto episodio. Dylan Cease. Eso la verdad, digo, bueno, pero ¿cómo pasa esto? No tiene el mismo relevo del año pasado. Para mí eso no realmente no tiene justificación. Lo otro es que este juego es en junio. Tú no estás muy lejos del primer lugar. No sé, me pareció muy rara la decisión, una decisión como desespero, en fin. Dicho esto, creo que Tony La Russa no va a ser despedido, haga lo que haga. Y griten lo que griten en Chicago. Jerry Reindorf, el propietario de los Medias Blancas de Chicago, es como el hermano mayor o el padre de Tony La Russa. Reindorf tiene aproximadamente 30 años diciendo que su error más grave como dueño de los Medias Blancas fue haber dejado que votaran a Tony La Russa en la campaña del 86. A partir de allí, pues Tony La Russa comenzó a terminar de construir una carrera que lo ha llevado de muy buena manera al Salón de la Fama. Yo, por cierto, soy un gran admirador de La Russa. Para mí es el mejor manager en los últimos al menos 40 años en las grandes ligas. Aquí tengo un poco de libros que hablan de él, porque realmente... Ahora, para ti no es la peor decisión de la historia, como en forma ruidosa, dijeron los sabermétricos obsesionados. Esta tiene que ser la peor decisión de la historia. O sea, no admite discusión. Si es una de las peores decisiones de la historia, ya, ¿cómo discuto yo contigo si ya tú dices que es una de las peores decisiones de la historia? Sí, no vieron redirigir unos cuantos por allí, le falta bastante béisbol. Pero habría que revisar cuánto. Es que yo no creo que sea de las peores. Es que yo no creo que sea mala. Es discutible. Como tú estás discutiendo con argumentos. Pero yo no creo que sea mala. Pero bueno, para no alargarnos demasiado e ir con el fútbol que vaya, Daniel y Octavio van a plantear, y también el dato de los cronistas. Estamos disfrutando aquí de este debate. Sí. Propongo para el futuro inmediato hacer un programa sobre esto, ¿no? Claro. Los pro sabermetría contra los de una visión más tradicionalista, que yo no sé si hay dos polos necesariamente. Yo estoy seguro que hay un intermedio entre ambos. Y yo no soy antisabermétrico, yo no practico antis en lo absoluto. La utilizo, la tengo a la mano y creo que la entiendo tal vez un poquitico mejor que muchos que se las dan de sabermétrico por ahí. Y por el uso de la sabermetría entiendo algunas cosas. Ahora, ponerme unas gringolas, eliminar todo elemento subjetivo
tener una irritación interminable porque un manager da un boleto intencional. Los boletos intencionales descontrolan a los sabermétricos, sea cual sea. Bueno, y ese de la Rusa entonces les produjo esa situación. El caso, muy bueno. El caso, Daniel, es que hay otros managers que podrían estar más en una silla caliente que el propio La Russa. Tal vez Scott Servais, tal vez Don Mattingly. Ha habido algunos rumores y bueno, estaremos muy atentos a eso para seguirlo discutiendo. Muy bien. ¿Nos vamos al dato entonces? Bueno, sí, vamos. Vamos con el dato de los cronistas acá en Cronistas 2.0. Ya ustedes saben cuál es la dinámica. Lo colocamos en nuestro Twitter, @loscronistas. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Gracias también por suscribirse. Ya tenemos al suscriptor 1000 que se ha hecho acreedor. Le estamos dando un premio por la fidelidad, por haber sido el número 1000 a Marcelo Fierro Sepúlveda. Vamos. Nuestro suscriptor número 1000, que le vamos a dar una free bet cortesía de Juega en Línea de $50. Así que vamos a ponernos en contacto con Marcelo para que disfrute como usuario activo de Juega en Línea de esa free bet e ingrese a juegaenlinea.com, y de paso le recomendamos que vaya a la sección promociones para que participe por ese fabuloso premio de un viaje VIP para 2 personas al Mundial de Qatar. El dato de hoy gira en torno al béisbol y la serie del fin de semana que comienza el viernes entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. ¿Quién la gana? ¿Cuál de los dos equipos gana la serie? ¿Y hay barrida? 2-1 o barrida, ¿cuál de los dos equipos gana esa serie? Vamos primero a señalar a las personas que participaron y que están optando a la free bet de $20. Carlos Arturo Sucretineo gana la serie Yankees 2-1. Usuario Carlos Porquis Pax. También Jaime Guerrero, barren los Yankees, y pone la cuenta Twitter de Juega en Línea, la de Efraín, la de Daniel, la de Octavio, la mía, datos de los cronistas. El usuario es Jaime Gu, 7811-4509. Armando Hernández, que es muy fiel, muy solidario, siempre está pendiente de los trabajos de los cronistas. Dato de los cronistas, ganan los Blue Jays 2-1. Usuario VE77374 y pone la cuenta de Juega en Línea. Y José Luis Santón, la serie la ganan los Blue Jays de Toronto 2-1. Usuario JLH Aniel. Nadie se fue por una barrida. Octavio, que debe una barrida. Octavio, dale. Si estás on fire. Sí. Yo no lo voy a hacer como lo hice la otra vez, pero voy a irme por la barrida de los Yankees de Nueva York. De nuevo. Barrida por los Yankees. Esta vez sí la logro. Barrida. Es osado, como siempre. Es más, voy a decir barrida y 3 honrones de George en la serie. Caramba. ¿Uno en cada partido o...? Lo dejo ahí como para que la gente... Pero ahí está la cosa. Barrida y 3 honrones de George. Mi pronóstico. Yo creo que se imponen los Yankees 2-1 en la serie. 2-1. Efraín. 2 victorias por 1 de los Yankees contra los Azulejos. Toronto viene jugando bastante mejor durante las últimas 2 semanas. La serie va a ser en Toronto, pero creo que hay elementos para pensar que los Yankees se van a llevar la serie. Eso sí, no por barrida, sino 2 triunfos por 1. Yo tenía ganas de pronosticar a Toronto, pero lanza Yusei Kikuchi el tercer partido. ¿Tú sabes cómo le dice la esposa a Kikuchi? Yusei, tú sí estás Kikuchi. Así le dice. Mira, Yusei, estás Kikuchi hoy. Mira. Yo le huyo a Kikuchi cada vez que lanza. No le pongan su plata a Kikuchi. No. El último partido, ¿cuánto duró? 2 tercios. No sacó ni siquiera un inning. No estuvo Cuchi ese día. No, nada, para nada. Entonces, yo iba a ir a Toronto, pero que va Kikuchi en el último contra Garrett Cole me lleva a pensar que los Yankees, ese es mi dato preciso, los Yankees ganan el primero y el tercero y Toronto gana el segundo. Los Yankees ganan el primero con Jordan Montgomery, que está lanzando muy bien, contra Ross Stripling, que está lanzando bien, pero que no es un abridor a tiempo completo. En cualquier momento le toca su ración de palo. Y el que gana Toronto es el segundo, porque va con este muchacho que es realmente talentoso, Alex Manoah,
que es un pitcher de potencial para ganar un sayón. Va contra Jameson Taillon, que ha lanzado muy bien, pero me gusta más Alek Manoah, y Gerrit Cole en el último. Así que los Yankees ganan el primero y el tercero y Toronto gana el segundo. Ese es el dato mío. Fernando, además, en el caso de Manoah, desde que inició su carrera, ha lanzado muy bien frente a los Yankees, sí, incluyendo su juego de debut. Es correcto, debutó contra los Yankees y en Yankee Stadium lanzándoles bien. Así que bueno, ahí está el dato. Daniel, 2-1 Yankees. Sí, señor. Efraín, 2-1 Yankees. Mi persona, 2-1 Yankees. Y 3-0 Octavio. Que no se le ocurra ganar a Toronto porque vamos a tener que prender los velones para la próxima. El dato de los cronistas, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Continuamos en Cronistas 2.0, recordándoles que estamos abiertos a recibir sus comentarios, que si este video le agrada nos dé un me gusta, que siempre viene muy bien, que active su campanita para recibir las notificaciones y por supuesto que si no lo ha hecho, se suscriba a nuestro canal. Hemos avanzado algo sobre el asunto del fútbol que queríamos tratar hoy, pero esta semana la International Board, el organismo que controla, que dispone, que maneja el reglamento del fútbol y todas las modificaciones que de él se puedan hacer, tomó una serie de determinaciones que me parece son importantes, necesarias de analizar de cara al futuro y a lo que representa, por un lado, para el juego y por otra parte, lo que una de esas modificaciones que vamos a comentar implicará para la próxima Copa del Mundo, ¿no? Una de esas disposiciones, Octavio, Efraín, Fernando, fue que ya de manera permanente se van a institucionalizar los 5 cambios. Esto fue una medida que se adoptó en tiempos de pandemia, que se hizo para regular el esfuerzo de los futbolistas que venían de un parón prolongado. Recordemos que muchos de ellos tuvieron que entrenarse desde sus casas, que hubo muchas restricciones para poder retomar la normalidad y que se fue estableciendo una serie de prórrogas a lo largo del tiempo para sostener esta medida que en algún momento se hizo de manera temporal nada más. La Liga Inglesa, de hecho, no había adoptado esa disposición, se mantuvo con los 3 cambios hasta el final de la misma, ya anunció que desde la temporada que viene la va a adoptar antes de que se emitiera esta resolución. Y la otra disposición, entre varias, pero que me parece importante, es la de extender la nómina, la lista de buena fe del Mundial de 23 futbolistas a 26, producto también en un principio de las consecuencias que trajo la pandemia en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, visto esto, Octavio, no sé cómo lo analizas, cómo lo evalúas. Sí, yo no estoy de acuerdo con el tema de las 5 modificaciones. Yo creo que desvirtúa el juego, cambia radicalmente la estrategia. A partir de ahora, el juego, digamos, modificará muchas de sus formas. Esto, para mí, favorece evidentemente a los equipos grandes y abre mucho más la brecha entre los grandes y los pequeños. Y eso tiene una razón de ser, y es el hecho de que los equipos grandes evidentemente no es que tienen mayor profundidad, porque la plantilla, el número de jugadores van a ser los mismos para todos, sino que la calidad de esos jugadores evidentemente cambia de un equipo a otro. No va a ser nunca lo mismo la profundidad de la plantilla del Real Madrid con respecto a la profundidad de la plantilla del Alavés, del Racing de Santander o de cualquier otro equipo español. Así también evidentemente en la Premier, el City, Liverpool contra el Wolverhampton o equipos de otro nivel, el Sunderland y demás. En Italia lo mismo, en Alemania lo mismo, en Francia lo mismo, digamos en las primeras ligas, en las ligas más importantes de Europa, que son las que dominan el mercado. Entonces hay una diferencia cuando digamos Ancelotti tenga un partido, va a voltear al banco de suplentes y va a poder decidir en función de 15 suplentes, pero además de un montón de jugadores de talento con respecto al rival. Entonces el rival no solo va a tener cuesta arriba los minutos de juego, sino que va a tener cuesta arriba también pelear domingo tras domingo con los convocados del equipo más grande. Entonces me parece que
ahí no estoy de acuerdo. Luego la extensión de la plantilla del Mundial es otra cosa, y me parece que sí, que me parece que es justo en función del desgaste que ha tenido el año y la pandemia, pero en esa precisamente de los cambios no estoy de acuerdo. Es distinto los equipos de las ligas al Mundial, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes en el impacto directo en el Mundial con esta decisión, sobre todo desde el punto de vista estratégico para un juego disponer de 5 cambios, Daniel, Octavio. Bueno, fíjate, si exceptuamos al arquero, si quitamos al arquero de esa ecuación, porque difícilmente el arquero, si no se lesiona, salga del partido, o como ocurrió ayer en el encuentro del repechaje entre Australia y Perú, que el técnico de Australia cambió a los arqueros para tener al especialista en penales en la ronda decisiva, y paró el penal que le dio la clasificación a Australia. Salvo ese tipo de cuestiones, normalmente el arquero es una posición fija que no se mueve, ¿no? Entonces estamos hablando de 10 jugadores de posición que tú puedes cambiar hasta la mitad de ellos durante un partido, ¿no? Si hay 5 cambios. 5 cambios, se mantienen las 3 ventanas de cambio y una extra en definiciones de tiempo de alargue, ¿no? Cuando haya prórroga, se admite un cambio más. Pero son 3 ventanas. En las 3 ventanas hay que hacer los 5 cambios, ¿no? En el Mundial también, Fernando, yo creo que modifica mucho la estrategia, evidentemente, porque te da más posibilidades de modificar dinámicas a lo largo de un partido. Con el anterior esquema, el técnico tenía que pensarse muy bien qué cambios podía hacer. Ahora uno ve mucho más cómo hay entrenadores que en el propio entretiempo hacen 2 y 3 cambios para intentar modificar algo que no está funcionando, y siempre sabiendo que te quedan todavía 2 balas en la recámara que puedes utilizar en cualquier momento, bien sea para sostener un resultado o bien sea para irlo a buscar, ¿no? Entonces, aquí lo que yo veo, aunque parezca algo como muy básico, pero me parece que es importante decirlo, que esto va a establecer, como ya está ocurriendo, una diferencia mayor entre los poderosos y los equipos de la medianía o los menos fuertes, ¿no? Por una razón muy, muy, muy básica y muy sencilla, y es que las nóminas de los equipos poderosos no solo que tienen mayor cantidad de talento, sino que muchas veces es tanto lo que tienen que muchas veces los suplentes están al nivel de los titulares, ¿no? Entonces, no es que van a tener una nómina más amplia, no. Las nóminas van a ser las mismas para todos, pero en el banco de suplentes del Paris Saint-Germain seguramente habrá más talento y más calidad que en el del Lille, y en el banco del Real Madrid bastante más que en el de Osasuna, ¿no? Entonces, eso implica que en el momento de hacer cambios, el equipo poderoso, además de ser, de tener una posición de supremacía por lo que representan por historia, por títulos y por economía, ahora va a tener la ventaja de poder también disponer de un mayor talento para imponerse al otro. O incluso cuando hablamos del agotamiento, del cansancio que sufren los equipos, esos 5 cambios en la balanza siempre se van a inclinar del lado del que tenga más nivel. Y eso va a pasar en el Mundial también. Es decir, no va a ser lo mismo el banco de suplentes de Francia que el de Australia. No va a ser igual el banco de suplentes de Brasil que el de Suiza. Y me parece que es evidente, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, el banco de suplentes de Francia y seguro que va a encontrar a varios tipos que son titulares en los principales equipos del fútbol europeo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver, y entiendo que esto es más que una medida circunstancial, el hecho de que el Mundial se vaya a jugar en Qatar con las condiciones climatológicas que sabemos, aun cuando pues, no se va a realizar el evento a mediados de año, como está acostumbrado la edición, todos quienes seguimos el fútbol, sino a finales del mismo, también tomando en cuenta las altas temperaturas de ese país, ¿no? ¿Tú? Sí, pues digamos ahí en principio tiene que ver evidentemente con eso, tiene que ver con digamos, la pandemia como principal motor de la amplitud de los fichajes o de la nómina, perdón. Tiene que ver con eso, tiene que ver evidentemente con el desgaste de los jugadores y con todo lo demás. Lo que pasa es que en función de los cambios, que se abrió en ese momento por el tema de la pandemia, yo creería que cuando, digamos, la situación, entre comillas, se normaliza, porque evidentemente la pandemia no se ha acabado y se va a jugar el Mundial
en las condiciones que se va a jugar, el juego debería volver a tener la misma estructura, porque si no, incluso, Efra, más allá digamos, del tema del calor, de todo lo que haya, la mayoría de los estadios, o todos los estadios, y me corrige Daniel que ya estuvo ahí, van a tener digamos, un tema que va a ayudar a que evidentemente internamente el calor sea menor, y la consecuencia para los jugadores sea menor, porque la tecnología va a ser muy importante en función a esto. Más allá de eso, yo creo que ese tipo de decisiones que en su momento o podíamos pensar que podía tener que ver con el clima, con el desgaste y con todo lo demás, hoy lo que hace es perjudicar incluso a la estrategia como forma de juego, porque hoy los entrenadores tienen o van a tener que modificar su estrategia también en función de tener esa carta bajo la manga. Es decir, va a estar mucho, entre comillas, más descansado una selección de mayor nivel que una selección de menor nivel cuando tiene también que pelear contra las 5 modificaciones del rival y las formas como se ejecutan esas modificaciones. Entonces ahí me parece a mí que más allá de esas condiciones que tú bien explicas, se pierde la esencia del juego, porque ahora el entrenador también tiene que pensar en función de eso. Sí, yo añadiría, fuera de esto que ha planteado Efra, que bien respondió Octavio, que la medida de la extensión de las nóminas sí me parece como más lógica, ¿no? Sí. Es decir, en un principio se había hablado en el proyecto inicial de que esos 3 jugadores extras iban a poder estar en la nómina oficial, pero siempre el técnico iba a tener que elegir 3 que se iban a ir a la tribuna. Pero también hubo un cambio que no hemos comentado, y es que la International Board aprobó la extensión de los bancos de suplentes de 12 a 15. Con lo cual 15 y 11, 26. Es decir, van a poder estar los 26 jugadores a disposición allí, los 11 titulares y los 15 del banco, ¿no? Esto de alguna forma va a alimentar un debate interesante en algunos lugares donde determinados futbolistas no tenían el lugar asegurado para ir al Mundial, y que esto de repente les puede abrir una ventana. Estoy pensando, por ejemplo, así que se me ocurre el caso de Argentina, que tiene, digamos, una nómina casi que se puede detallar de memoria, porque hay una base que ha establecido el técnico Lionel Scaloni, con la que ganó la Copa América, con la que ha venido jugando los partidos amistosos, con el que ganó la finalísima, ¿no? Hay aproximadamente entre 20, 21 nombres ya claros, ya establecidos, pero va a poder, por ejemplo, alguien como Lucas Alario, el delantero del Bayer Leverkusen, tener una posibilidad. Uno dice Argentina, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Julián Álvarez, el delantero de River, y yo creo que esto a alguien como Lucas Alario, por ejemplo, le puede abrir una posibilidad. A Zanesi, el defensor que fue llamado recientemente, también le puede llegar a abrir una posibilidad. Esto solamente hablando de una selección, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Le va a dar, sí, más posibilidades a los entrenadores de tener una baraja más abierta, más amplia, y eso sí lo veo con buenos ojos, la verdad. Bueno, muy bien. Y saber optimizar eso también es parte de todo un reto, ¿no? Que el entrenador sepa hacer uso de eso, ¿no? Eso va a ser parte del cambio de estrategia. Evidentemente, poder utilizar esas herramientas en su función. Por eso es que yo digo que no solo favorece al equipo grande o a la selección grande porque sí, sino lo favorece también porque el entrenador, se supone que un entrenador de un equipo grande y es un entrenador de élite, es un entrenador con más herramientas que un entrenador que dirige a un equipo pequeño, y esas herramientas además le van a otorgar a ese entrenador de primer nivel y de élite esa condición o ese condicionante sobre su rival. Yo había escuchado, no sé si te acuerdas, Dani, hace algunos meses a Klopp hablando precisamente de eso, de por qué no le gustaban los 5 cambios, porque decía que eso era
lo favorecía a él por encima de otros entrenadores, porque lo admitió, sí. Lo admitió, lo tengo mucho más fácil yo al voltear y contrarrestar un cambio de un rival, porque yo tengo esas 5 oportunidades con elementos de primer nivel frente a otros equipos que no van a tener lo mismo. Entonces, ahí también se va a ver la mano, evidentemente, del entrenador. Tema interesante también y tema como para darle, pues, seguimiento una vez que uno vaya conociendo las nóminas de cada equipo, sobre todo en torno al Mundial, aunque antes vamos a tener ligas de nuevo y después el Mundial de fútbol, pero ya yo estoy en modo mundial, pensando más en mundial que en las ligas que van a comenzar próximamente. Nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos, sí, encantadísimo siempre. Sí, señor, ha sido una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Visiten juegaenlinea.com y accedan a la zona de promociones para poder tener mejores posibilidades de llevarse ese gran premio del viaje VIP para 2 personas a Qatar. Gracias, hasta la próxima.